Funciones especiales. Existen 4 tipos de funciones especiales: la función constante, idéntica, valor absoluto y seccionada. La función constante es aquella que, sin importar el valor que tome x, y siempre va a ser el mismo, es decir, y siempre va a ser constante. Y un ejemplo de ellas es esta expresión f de x es igual a 4, o bien otro ejemplo, f de x es igual a menos 1. Si te fijas aquí en esta función, pues no observamos el valor de x. Un ejemplo gráfico sería este que está aquí abajo. La función de esta gráfica sería f de x es igual a 3. Y vamos a darle un poquito más de sentido al enunciado. Dice que no importa qué valor tenga x, y siempre va a ser o va a mantener su valor. Por ejemplo, si x vale 0.5, y vale 3. Si x vale 3.5, y vale 3. Si x vale 6, y vale 3. Si x vale 8, y vale 3. Si x vale 0, y vale 3. Es decir, que su valor en y siempre se mantiene constante. F de x igual a c es pues la forma general de esta función, donde c puede tomar el valor de cualquier número real. Otra función especial es función idéntica o función identidad. ¿Y por qué se llama de esta manera? Porque el valor de x y de y son exactamente iguales. La expresión de esta función sería f de x igual a x, es decir, si x vale 3, y ¿cuánto vale? 3. Si x vale 5, y ¿cuánto vale? 5. Si x vale menos 4, y ¿cuánto vale? Menos 4. Como ves, los valores son idénticos tanto de x como para y. Tenemos la función de valor absoluto. Es aquella donde la expresión es esta, f de x igual al valor absoluto de x, y esta es la gráfica. Recordemos qué significa valor absoluto. Valor absoluto es la distancia de ese número con respecto al origen en una recta numérica. Vamos a pensar en el 8. ¿Cuál es la distancia del 8 al origen? 8 unidades. ¿Cuál es la distancia de menos 3 al origen? 3 unidades. Y esto se puede graficar. Las gráficas de valor absoluto tienen esta forma, de V. Ahora vamos con la función seccionada. La función seccionada es una función, su nombre lo dice, está definida por partes. Este es un ejemplo de la expresión de una función seccionada que está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Y esta sería la gráfica de una función seccionada. Pueden ser líneas horizontales, pueden ser líneas inclinadas, partes de una parábola, pueden conformarse por varias secciones y pueden ser continuas o pueden ser discontinuas. Este es un ejemplo de otras dos expresiones de funciones definidas por partes. Aquí tenemos una función definida por partes y vamos a ver, fíjense bien, vamos a ver si es una función continua o discontinua. En este caso sería una función discontinua, dado que pues se tiene que trazar por partes. Tengo que despejar el lápiz para poder trazarla. Y vamos a establecer el intervalo de la función si tiene intervalos crecientes, decrecientes o constantes. Nosotros observamos que no hay intervalos constantes. Tampoco observamos que haya partes donde sean decrecientes. No hay intervalos decrecientes, pero sí hay intervalos crecientes. Yo voy a ayudarme de mi escáner y si lo deslizo sobre la gráfica me doy cuenta que cada trozo va creciendo. Voy a escribir los intervalos donde la función es creciente. La función es creciente, como esta línea está en el límite del plano cartesiano, quiere decir que continúa. Entonces, ojo, leo el eje de las X. En el eje de las X voy a leer dónde empieza mi gráfica. Bueno, empieza en el menos infinito. ¿Hasta dónde dejó de crecer? Hasta este punto dejó de crecer. Recuerda leer el eje de las X. Entonces, el intervalo donde la función es creciente pues sería del menos infinito hasta el 0 por lo pronto. Ojo, cuidado aquí porque es intervalo abierto, porque aquí en esta parte tengo un círculo abierto, entonces hasta ahí dejó de crecer. Hay un espacio sin gráfica, entonces va a haber una unión. ¿De dónde a dónde? ¿Dónde empieza otra vez a crecer? Del 1 hasta el... ¿Ves si aquí deja de crecer? Sigue creciendo. Esta rama crece y hasta ahí se acaba, pero hay una rama aquí abajo que sigue creciendo. Entonces, el intervalo donde la función crece, 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 aquí crece, crece, crece hasta acá. Crece desde el 1 hasta el 4, entonces el intervalo sería del 1 al 4. ¿Por qué del intervalo del 1 al 4 tengo que sean abiertos ambos? Porque en el 1
es un círculo abierto. Aquí tengo la lucha del círculo abierto con el cerrado, gana el cerrado, recuérdalo. Y aquí se detiene el crecimiento, entonces termina con un círculo abierto, por eso es abierto aquí. Hay una parte de la gráfica donde no hay nada. Inicia nuevamente el crecimiento a partir de aquí, del 5 en adelante, del 5 hasta ¿dónde? Hasta el 7. Ojo, aquí sí corresponden intervalos cerrados por la simbología que tiene la gráfica. Entonces el intervalo creciente de la función es de menos infinito abierto, 0 abierto, unión del 1 al 4 intervalo abierto, en unión del 5 al 7 intervalo cerrado. Aquí vamos a ver por qué estos intervalos propuestos son de esta forma. Veamos esta gráfica, sus intervalos crecientes. Puedes ayudarte de una recta como estas que yo tengo aquí. Deslizo la gráfica de izquierda a derecha para determinar cómo va, si la gráfica va creciendo o decreciendo, o bien si el intervalo es constante. Aquí se puede observar que no hay intervalos constantes, solamente hay intervalos crecientes y decrecientes. Vamos a analizar primero los intervalos crecientes. ¿Por qué es de menos 7 a menos 5? Bueno, si tú te ubicas en X en menos 7, abierto, ahí la línea tiene un círculo abierto. ¿Y por qué en menos 5? Aquí hay una asíntota, y esa asíntota, ya lo habíamos comentado, no hay gráfica en ese punto. Entonces, ¿hasta dónde hay gráfica? Hasta poquitito antes del 5. Entonces, se escribe menos 5 abierto. Entonces, es un intervalo creciente del menos 7 al menos 5. ¿Por qué del menos 2 hasta el menos 1.2? Nuevamente vuelve a crecer la gráfica justo en este punto, cuando X es igual a menos 2. Crece hasta que se encuentra en menos 1.2. Voy a auxiliarme de la línea punteada y aproximadamente estaría en menos 1.2. Entonces crece la gráfica del menos 2 hasta el menos 1.2. Y ambos son intervalos abiertos. ¿Por qué? Si aquí no hay ningún círculo abierto en la gráfica, justamente en este punto. Bueno, pues justamente en ese punto hay una transformación, crecer a decrecer. Entonces no pertenece ni a uno ni a otro, por eso queda abierto. ¿Dónde más empieza a crecer la gráfica? Empieza a crecer la gráfica del 1.2 hasta el 2. Nuevamente ambos intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque en el 1.2 hay un intervalo donde hay un cambio de crecimiento a crecimiento, entonces no pertenece a ninguno de los dos. ¿Dónde empieza a decrecer la gráfica? Empieza a decrecer desde el menos infinito hasta el 7 cerrado. ¿Por qué 7 cerrado? Porque tiene un círculo cerrado, aquí la gráfica, y hay un espacio sin decrecimiento. ¿Dónde empieza a decrecer otra vez? Despuésitito del menos 5, por eso se pone menos 5 abierto. ¿Hasta dónde se detuvo el decrecimiento? Hasta el menos 2, y menos 2 cerrado porque esta línea termina con un círculo cerrado. Nuevamente hay un decrecimiento, y este es en esta curvatura, desde este punto de aquí hasta acá, que sería de menos 1.2 hasta 1.2, y ambos son intervalos abiertos porque justo están en el punto de cambio, y en el punto de cambio no pertenecen ni a uno ni a otro. Posteriormente vemos que hay un espacio también donde está en decrecimiento, que va desde el 2 hasta el 4, y ambos extremos de ese segmento son círculos abiertos. Por esa razón el 2 y el 4 son intervalos abiertos, en unión del 4 abierto hasta el infinito. Quiere decir que va desde el 4, despuésitito del 4 hasta el infinito.